Quiero contarle que la palabra, hermanos, nos enseña sobre 40 años que el pueblo de Israel, bueno, voy a empezar por los años de cautividad. Por los 400 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en un pueblo llamado Egipto. ¿Cuántos sabían eso? Que por 400 años Dios permitió que su pueblo estuviera cautivo, sirviera de esclavo en un pueblo llamado Egipto. Cuando usted lee en la palabra de Dios esta referencia y estos nombres como Egipto, como Faraón, sepa usted que cada una de esas palabras tiene un significado no solamente en lo terrenal, sino también en el ambiente espiritual. Por ejemplo, Egipto es un tipo y figura del mundo. Faraón es un tipo y figura del diablo. Entonces, vamos a ver que el pueblo de Israel literalmente estaba siendo cautivo por el diablo en el mundo, en este lugar de Egipto. Y muchas veces miramos la historia del pueblo de Israel, hermanos, y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces vivimos literalmente como vivió el pueblo de Israel. Después de casi 6,000 años de historia, el pueblo de Dios o el pueblo en esta tierra sigue viviendo exactamente las mismas similitudes que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que ser sacado de Egipto, que es tipo y figura de la salvación del cristiano, y fue llevado por 40 años en un desierto y tuvo que pasar diferentes experiencias en su vida como pueblo, que nosotros también como cristianos debemos de pasar esas mismas experiencias como pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, eso es tipo y figura de la salvación, porque ahí veo que Juan estaba hablando sobre la cena de la Pascua, que es la cena del Señor. Ellos tuvieron que tomar la cena de la Pascua, sacrificar el Cordero de Dios, comer panes sin levadura, comer hierbas amargas y después ceñirse sus lomos, quiere decir apretarse los cinturones y salir de Egipto. Así es como el Señor nos manda a nosotros como hijos de Dios a dejar y a salir ¿de dónde? ¿Qué le dije que era Egipto? El mundo. ¿A salir de dónde? Del mundo. Para salir a una libertad en Cristo, porque en el mundo tenemos muchas ataduras en nuestras almas, ataduras en nuestro ser, que Dios quiere que nosotros las dejemos atrás y vivir una vida en libertad. No podemos correr, no podemos caminar si tenemos ataduras en nuestra alma y poder vivir una vida en libertad si estamos atados. Amén. Entonces el salir de Egipto simboliza la salvación, como la salvación cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nos manda a vivir una vida en libertad, ¿verdad? La palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El pueblo de Israel iba a experimentar nuevas experiencias con Dios al salir ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Que es tipo figura ¿de dónde? Del mundo. ¡Bah! Qué bueno que usted me está entendiendo, hermano. Gloria a Dios. Después tuvieron la experiencia, el pueblo de Israel tuvo la experiencia de atravesar el mar rojo. Y la palabra nos enseña en el libro de Hebreos, donde dice, perdón, en 1 Corintios, donde dice la palabra que el pueblo de Israel fue bautizado al pasar el mar rojo. Entonces eso es también tipo y figura de que cuando usted sale del mundo, ella es salvo, tiene que pasar por la experiencia del bautismo. Y cuando pasamos por la experiencia del bautismo, hermano, es algo impresionante, es algo muy bueno en nuestra vida, que más adelante ahorita se lo voy a detallar. Pero después de eso, hermanos, el convertirnos a Cristo y el ser salvos no se queda únicamente ahí, en que ya somos salvos, después recibimos el bautismo en agua, sino también tenemos que pasar experiencias como las pasó el pueblo de Israel y experiencias que son en el desierto. ¿A cuánto les gustan los desiertos? Híjole, ¿qué hay en el desierto? Pues nada, ¿verdad? No hay agua, no hay comida, no hay nada. Ahí no podemos decir, ay, qué rico el banquete que me estoy dando. No, ¿verdad? Porque no hay, literalmente no hay nada, ¿verdad? Solamente animales, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Pero son animales rapaces, ¿verdad? Que quieren comérselo a usted en vez de que usted se los pueda comer a él, ¿verdad? Capturarlo a usted. Entonces es necesario también pasar la experiencia
de atravesar entonces el desierto, ¿verdad? Las pruebas, las circunstancias difíciles, y también el pueblo de Israel tuvo que pasar la experiencia de llegar a un lugar llamado Gilgal, y fue el lugar donde Moisés ordenó que todo varón fuera circuncidado, imagínense. Eso también tiene una aplicación espiritual. En aquel tiempo la circuncisión era cortar el prepucio, ¿verdad? Esos tipos de figura de cortar la carne de nuestra vida, ¿verdad? Para no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces también es necesario pasar esa experiencia, aunque sea dolorosa, aunque duela, porque mire, hermano, la circuncisión, Dios estableció que todo aquel que naciera en el pueblo de Dios tenía que ser circuncidado al 8º día de haber nacido. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que cuando éramos niños, porque ya de grandes es muy difícil. Se ha visto que clínicamente la circuncisión en un adulto es muy difícil, ¿verdad, doctor? Y es más dolorosa, ¿verdad? Entonces cuando es en un niño, pues pasa rápido. Pero cuando es en un adulto, la circuncisión es más difícil, es más dolorosa. Y la palabra nos dice que el día más difícil de la circuncisión era el 3er día. Era cuando más había dolor, cuando más se padecía el dolor de la circuncisión. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros somos circuncidados de nuestra carne, hay un dolor en nosotros por no querer dejar lo que es del mundo, por no querer dejar nuestra carne. Pero Dios nos manda a que también pasemos esa experiencia de la circuncisión. Después también pasamos la experiencia, que es necesaria que la pasemos, la experiencia del monte Sinaí. La experiencia del monte Sinaí es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Amén. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es únicamente hablar en lenguas. Esa es una manifestación de que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo va mucho más allá. Y vamos a hablar unas cuantas cosas en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Pero también, como empezamos en un punto A, tenemos que llegar hacia un punto B. Y la palabra nos enseña que de ese punto A, que fue la salida de Egipto, atravesamos por todas esas experiencias en Dios y tenemos que llegar al punto B, que es el monte de Sión, el monte de Dios, la tierra prometida. Amén. ¿Ha escuchado usted aquel canto que dice, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán? Era la tierra prometida. El pueblo de Israel sabía que había salido del mundo, de la esclavitud, del pecado, para pasar a un punto B, que era la tierra prometida. Puede ser que lleguemos a la tierra prometida antes de tiempo, porque morimos en esta tierra y nos vamos a la presencia de Dios, o puede ser que sigamos pasando las demás experiencias que necesitamos pasar como hijos de Dios hasta el lugar de reposo, que es la tierra prometida. El salmista en el Salmo 132, versículo 14, mire lo que dice él en cuanto a ese lugar de reposo, en cuanto a ese lugar prometido por Dios. Salmo 132, versículo 14, dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Mire, la tierra prometida, hermanos, para el pueblo de Israel iba a ser un lugar de ¿qué? De reposo. Pero usted y yo conocemos, hermanos, la historia, y tendría usted y yo que leer más o menos como unos 5 o 6 libros de la Biblia para poder entender todo lo que pasó al pueblo de Israel y hasta el final que llegó a vivir en una vida en reposo. ¿Sabe que quien metió literalmente a vivir y experimentar el reposo de Dios, o sea, la tierra prometida, no fue Moisés que lo sacó de Egipto? No fue Josué tampoco, sino que fue el rey David, el último que fue y llevó a Israel a poseer la tierra prometida. Después de 433 años. Por eso le decía, tendríamos que leer como 7 libros de la Biblia. Porque Josué los introdujo a la tierra prometida, repartió la tierra, pero todavía tenían que conquistar todos los reinos que estaban alrededor. Y el último que conquistó el monte de Sión fue el rey David, no fue Josué. Vaya a leer el libro de Josué, lea el libro de los jueces, se va a dar cuenta. Vaya a leer Samuel,
Bueno, lea Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta llegar a Primera y Segunda de Samuel y Crónicas, ¿verdad? Para poder entender todo esto. Pero usted se va a dar cuenta que realmente pasaron muchos años en que Dios, hermanos, ya les había prometido algo al pueblo, pero el pueblo no disfrutaba de esa tierra prometida, no disfrutaba de ese lugar de reposo. Sabe que el reinado que disfrutó un reino de paz y de reposo, ni siquiera fue David tampoco, sino fue su hijo Salomón. El reino de Salomón fue un reino de paz, de tranquilidad, de reposo. Él no anduvo peleando con otros pueblos, al contrario, usted se recuerda la historia de Salomón, dice que venían reyes de afuera para venir a ver la hermosura de lo que él había hecho para Dios en el templo. Y lo llegaban a visitar y tuvo paz con todos los reyes, pero David, su padre, tuvo que seguir peleando hasta conquistar el monte de Sión. Entonces, si las matemáticas no nos trastornan un poquito, más o menos es una idea como de 430 y un poquito más de años para llegar desde la salida, imagínense, de Egipto hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, al lugar de reposo, al monte, a conquistar el monte de Sión. Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice que el proceso que nosotros llevamos desde la salvación hasta el monte de Sión, hasta estar en el lugar de reposo, tiene que haber un proceso en nuestro corazón, pasando por todas esas experiencias que Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Wow, híjole. O sea que todo ese tiempo que Dios nos da, hermanos, es para que nosotros, todas esas experiencias que pasamos como pueblo de Dios, es necesario que ahí vayamos madurando, es que ahí vayamos creciendo, ahí nos vayamos perfeccionando, para que lleguemos aquí, como dice aquí, a un varón perfecto. ¿Quién es el único varón perfecto que la palabra de Dios menciona? Jesús. O sea que quiere decir que Dios mismo nos ha dejado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que en el momento que somos salvos empecemos a vivir una vida apartada y empezar a buscar la perfección cada vez que nos acercamos al Señor y le conocemos a Él más. Amén. Entonces dice que llegamos a la medida también de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, hermanos, podríamos tomarnos mucho tiempo para poder explicarlo, pero no me quiero detener ahí. Entonces Dios, que ya conoce el tiempo y las circunstancias que el pueblo de Israel debería de haber pasado en el desierto, sabía cómo se iba a retrasar de llegar a la promesa de la tierra prometida, cómo se iba a retrasar de llegar al lugar de reposo. Él también nos conoce a nosotros y sabe las circunstancias que pasan alrededor de nuestra vida y nos hacen limitarnos de llegar a la promesa de Dios. Amén. Él ya lo conoce a usted y me conoce a mí. Él sabe cuál es mi carácter, cuál es mi temperamento, cuál es mi corazón, y Él conoce en los momentos donde yo me voy a poder detener por alguna circunstancia en mi vida y voy a poder atrasar incluso el plan de Dios en mi vida. Yo no sé si usted se pone a pensar en eso, pero cada vez que tomamos decisiones en Dios, hermanos, nos hacen ir un paso adelante. Pero cuando tomamos decisiones en nosotros mismos, nos detienen o nos hacen retroceder del plan de Dios. ¿Para dónde quiere ir usted? ¿Para adelante o quiere ir para atrás? ¿Quiere ir hacia la plenitud, hacia el varón perfecto? ¿O se quiere detener a pensar en que solamente Cristo es el único perfecto? ¿Verdad que queremos avanzar? ¿Queremos seguir adelante? Hebreos capítulo 4 y versículo 3. Y disculpe que vaya un poquito rápido, pero hay poquito tiempo, ¿verdad? Y yo quiero que usted se lleve toda esta palabra en su corazón. Y si no, pues que en su mente, incluso en sueños, el Señor le pueda hablar también en cuanto a esta palabra. Hebreos capítulo 4 y versículo 3. Mire, por lo que hemos creído, dice aquí, entramos en el reposo. ¿Cuántos creen que un día vamos a entrar en el reposo de Dios? Que vamos a llegar a Sión. Amén. Gloria a Dios. Esta es la esperanza que tenemos, ¿verdad? De la manera que dijo, por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire lo que está diciendo Dios aquí. Aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación, ¿de dónde dice? Del mundo. Vuelvo y repito, Dios, hermano, ya conoce nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos decir que lo que nos pasa en nuestra vida, hermano, eso es por coincidencia. O que hacemos las cosas y porque tenemos muy buena suerte, las cosas nos van bien. No, es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía especificado lo que usted iba a vivir el día de hoy, el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes y hasta el último día de su muerte. ¿Sabía usted eso? Así que nada de lo que usted y yo hacemos, hermanos, podemos decir, es que yo soy muy bueno y por eso lo logré. No, es porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí y lo estamos logrando por la gracia de Dios. Amén. No logramos nada por nuestras fuerzas, hermanos. Al contrario, vuelvo y repito, las fuerzas propias nos hacen detenernos y creernos capaces de que podemos hacer muchas cosas, pero cuando Dios nos da su luz y nos revela, nos damos cuenta que, híjole, todo lo he recibido por su gracia. Amén. Entonces el monte de Sión, el monte de la morada de Dios, es el lugar santo donde Dios habita, ¿verdad? Podríamos decir que ese es el cielo. Un día llegaremos, pero es necesario que pasemos circunstancias en esta tierra, experiencias en esta tierra. Entonces le dije, 433 años, ¿verdad? Desde la salida de Egipto hasta llegar al monte de Sión, y fue disfrutado hasta 433 años por Salomón, el hijo de David. Amén. Entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para completar nuestro viaje. Por eso es necesario pasar por la salvación, después pasar por el bautismo de agua y después pasar por el bautismo del Espíritu Santo, porque le dije al principio, el bautismo del Espíritu Santo no es únicamente hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, lo necesitamos porque vienen batallas en nuestra vida espirituales, batallas en que nosotros solos no vamos a poder lograr la victoria. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y si usted se va a tomar el tiempo de leer en su casa en cuanto a estas conquistas que el pueblo de Israel tuvieron que conquistar a 31 reyes. O sea, 31 pueblos tuvieron que venir el pueblo de Israel y pelear con ellos para quitarle la tierra prometida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿con cuántos tendrá usted que pelear para poderle quitar lo que le pertenece a usted, al enemigo? ¿Con su carácter? ¿Verdad que sí? Con la carnalidad, hermanos, en nuestro corazón. Con nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Verdad que sí tenemos que pelear? Y por muchas cosas más tendríamos que pelear. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo cuando Él nos bautiza, porque el bautismo del Espíritu Santo, hermano, nos capacita para poder pelear las batallas espirituales, para poder guerrear en contra aún del enemigo, pero aún en contra de nosotros mismos. ¿Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de quién? ¿De tus enemigos que están alrededor? No, ten cuidado de ti mismo. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestra vida, hermano, dándonos fortaleza para poder resistir la tentación y poder resistir el pecado. Para poder resistir nuestras emociones, para poder resistir nuestros pensamientos y nuestras ideas y decirle, Señor, gobierna tú por medio de tu Espíritu y no yo. Porque si gobierno yo, gobierna mi carne. Amén. Entonces, eso nos habla de áreas en nuestra vida que debemos derrotar nosotros para poder llegar a ¿dónde dijimos? A la tierra prometida, al lugar de reposo, al monte de Dios, al monte Sión. Wow, qué bueno que me está poniendo atención, hermano. Uy. Gloria a Dios. Sí, ¿sabe qué es lo que pasa? De que a veces el enemigo no quiere que usted ponga atención y empieza a cruzar los ojos. Y a veces el enemigo, hermano, le mete aquí, mire, pum, bueno, como un popote o una pajilla, como dirán los demás, en inglés, ¿cómo se dice? Se sabe, hombre. Entonces le mete aquí, mire, ¡fum! Y se la saca de este lado, para que cuando usted escucha, automáticamente ¡fum!, se le vaya de largo. Pero el Espíritu Santo lo que viene a hacer es a taparle el otro oído, mire, para que escuche y se le quede aquí, en su mente, en su corazón. Así que usted cuando sienta una distracción, tápese la oreja y diga, no quiero oír nada más que la palabra de Dios, ¿sabe? Porque Dios quiere hablarle en su corazón y quiere que usted atesore esa palabra. Entonces, el libro de Josué, que le mencioné anteriormente, el libro de Jueces, cuentan también
que habían compromisos que el pueblo de Israel había hecho, había cohabitado con pueblos que Dios le había dicho que no podía tener relación con ellos, que tenía que destruirlos, exterminarlos por completo, hermano, porque sabía que el pueblo de Israel era muy dado a poder copiar lo que otro pueblo estaba haciendo. Entonces, Israel, hermanos, vamos a encontrar que en muchas ocasiones quería incluso regresar a Egipto. ¿Qué dijimos que era Egipto? ¿Tipo de figura de qué? Del mundo. Quería volver a Egipto, quería volver al mundo, imagínense. Porque pasaban experiencias y se quejaban de Moisés, se quejaban de Dios, porque miraban que en las circunstancias no les iban bien. Entonces ellos decían, es mejor regresar allá al mundo. Es mejor volvernos allá, que morir aquí en el desierto, que ser conquistados aquí en el desierto, que vivir esclavos aquí en el desierto. Éramos esclavos, pero allá teníamos de todo. Allá vivíamos bien. Y esas eran las mentiras que el diablo ponía en los corazones del pueblo de Israel. Entonces, yo le quiero contar una anécdota en cuanto a las hormigas. Yo leía esta anécdota que dice que las hormigas se guían, hermanos, por su olfato. ¿Sabía usted eso? Yo no lo sabía. Por eso a veces hay que leer, ¿verdad? Y tener un poco más de cultura general de todo, porque yo no sabía. Yo no sabía que las hormigas se guiaban por su olfato. Primero ni sabía que tenían nariz. Pero se guían por su olfato. Las caricaturas a mí no me enseñan la nariz de las hormigas. Pero tienen olfato, tienen nariz, tienen olfato. Entonces, usted se da cuenta que las hormigas hacen una línea, salen de un punto, ¿verdad?, de la pared, digamos, o del piso, y se atraviesan por un lado, y todos van en la misma línea, y ninguna se va por ningún otro lado. ¿Las han visto ustedes? Y que de repente entran en otro hito, y después viene otro camino de regreso, ¿verdad? Y se vuelve a meter en otro, y uno dice, wow, qué diligentes son, ¿verdad? Es porque están siendo guiadas por su olfato. Y su olfato está oliendo a la que está enfrente. Y la enfrente está oliendo a la enfrente y así se van oliendo una tras otra. Ya sé lo que usted está pensando, pero tengo el don de sospecha. Pero no es así, Pero se van oliendo. Entonces su olfato hace que vayan en la misma línea. Si una cruza, pues la otra también, y van haciendo el mismo camino hasta llegar al lugar donde tienen que llegar. Y así lo hacen de mismo para ir de regreso. Pero esta anécdota contaba de que hubo un hombre de que vio el camino de la hormiga, de las hormigas, y entonces se le ocurrió echar un químico que se llama queroseno. Entonces hizo una línea de queroseno en medio donde iban las hormigas, y entonces las hormigas empezaron a pasar, y cuando nomás entraban en el queroseno, su sentido del olfato se perdía, entonces ya no podían oler a la que tenían enfrente. Entonces empezaban a dispersarse, y solamente las más inteligentes, hermanos, podían seguir a las otras sin olerlas. Pero las demás se dispersaban y se dio cuenta que todas iban por diferentes lados, y el camino a donde iban a llegar se había perdido. ¿Saben, hermano, que exactamente así es el pecado en nuestra vida? Nos hace perder el sentido del olfato espiritual. Que cuando nosotros estamos en una condición de pecado, ya no olemos lo que es de Dios. Perdemos el sentido espiritual. Y el pueblo de Israel, hermanos, estaba tan perdido en su sentido espiritual que empezaron a hacer mezclas. Empezaron a juntarse con otros pueblos, cuando Dios les decía, a este pueblo que vas a conquistar, no dejes a nadie vivo. Mátalos a toditos, desde el más grande. Mire lo tremendo de Dios, hermano. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero Él, cuando dice, el pecado lo vas a consumir desde arriba hasta abajo. De raíz lo vas a arrancar. Y decía, matas al rey, matas a su familia, matas a sus hijos, matas a su ganado, matas a todo lo que Él tiene. Aún sus riquezas ni las vas a tocar porque son malditas. Y así vas a hacer con todo el pueblo. Hermano. Entonces, no, Dios es un Dios de misericordia, pues. ¿Sabe por qué Dios hace eso, hermano? Porque Él no quiere que nos contaminemos con el pecado. Que ese queroseno que se le puso a las hormigas no nos haga quitar el olfato espiritual. Que podamos discernir, hermano. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo.
Pero el pecado no nos deja discernir. El pecado nos hace limitarnos en nuestro camino de llegar a donde dijimos, a la tierra prometida. Amén. Éxodo capítulo 14 y versículo 11. Acompáñeme ahí, Éxodo capítulo 14 y versículo 11. Mire cómo empieza el pueblo a quejarse delante de Dios. Éxodo 14, versículo 11 y versículo 12. Y dice aquí, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en dónde? Y no el desierto era de libertad, pues. Dios los estaba sacando de la esclavitud, los estaba sacando de la cautividad para vivir una vida en libertad. Y ellos decían, se empezaron a quejar delante de Moisés y delante de Dios, y diciéndoles, mejor nos hubieras dejado morir allá y no venir a morir aquí en el desierto. Ahí mismo en el capítulo 16 y versículo 3, mire cómo el pueblo sigue, después de haber salido de Egipto, después de que Dios lo sacó de Egipto, como de su corazón no salió Egipto. 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Cómo nos sentábamos a las ollas de carne? Mire, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué está diciendo, no? Allá en el mundo, ¿qué dice? Nos saciábamos. Allá no teníamos ninguna pena. Pero una vez nos sacaron del mundo y aquí nos están matando de hambre. No nos están dando nada de comer. 17:3, otro capítulo más adelante. 17:3. Así que el pueblo allá tuvo hambre y aquí tuvo sed. Y volvió otra vez a murmurar contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué nos hiciste sacar? Ahora tenemos sed, queremos agua. Números capítulo 11. No lo estoy haciendo correr, ¿verdad? Números capítulo 11 y versículo 5. Mire, ese está más tremendo, mire. Porque una vez el Señor nos saca del mundo, hermano, usted y yo no nos debemos de acordar lo que en el mundo hacíamos. Fíjese que a veces nuestro testimonio da más gloria a lo malo que hicimos, a la gloria de que le debemos dar a Dios porque nos sacó de ahí. No, hermano, es que usted me hubiera dicho, yo me tomaba las botellotas así, mire. Y me las empinaba. Y viera los relajos que yo hacía, hermano. Y empieza a contar su testimonio y como que estuviera bien contento de lo que hizo, ¿no? Recordando el pasado y viviendo en el pasado, cuando Dios quiere que ese pasado, hermano, lo enterremos. Y que si lo vamos a contar un día es para darle gloria a Dios. Para que Dios diga, te saqué de ese lugar, para que ahora vengas tú y saques a otros de ese mismo lugar. Porque entonces ahí empezamos a actuar, hermanos, por el amor de Dios. Entonces mire lo que dice ahí, versículo 5, dice 11, ¿verdad? Nos acordamos, miren los recuerdos que hacen, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Por qué ahora ya no puedo hacer todo lo que hacía en el mundo y aquí solo me dejan hacer algo? Porque no se lo estamos diciendo nosotros, se lo está diciendo la palabra. Es la Biblia la que nos está limitando para que usted y yo vivamos una vida en santidad delante de Dios. Entonces, si vivimos con el recuerdo del pasado, vamos a mantener nuestro corazón ¿en dónde? En el pasado. Mire lo que dice el versículo 20 también ahí mismo del capítulo 11. Dice, sino hasta un mes entero
hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Necesitamos comer esa carne, eso rico que teníamos allá en Egipto. ¿Y sabe que Dios se los concedió? Si usted lee el capítulo siguiente, dice que vino un viento recio, y ese viento trajo codornices, y llegó la carne tan deseada, hermano, que el pueblo quería. Y dice que empezaron a comer y a comer y a saciarse, y aún, hermano, dice que hasta de las narices le salía la carne, de tanto que se llenaron, de tanto que comieron, pero fueron porque querían ellos saciar su carne, querían saciar sus deseos. Y Dios aquí le dice: ok, ese es tu deseo, pues síguelo. Y empezó a haber, hermanos, mortandad en el pueblo, porque empezaron a morir de haber menospreciado el maná que Dios les había mandado, hermanos, y se los había prometido desde el primer día que estuvieron en el desierto hasta que pusieron el primer pie en la tierra donde ya no era desierto, donde cuando se pusieron en ese pie empezaron a ver que había cosecha y había alimento. Entonces empezaron a comer del fruto de la tierra. En ese mismo día, hermano, el maná cesó, se acabó, ya no hubo más provisión del cielo. ¿De qué nos habla eso, hermano? Porque no solamente es una historia natural, hermano. Dios nos manda bendiciones de lo alto todos los días de nuestra vida, todos los días, pero nosotros, nuestra carne desea cumplir nuestros deseos. Pero Dios nos está diciendo: ahí te va el maná, ahí te va mi bendición para que te nutra, para que te mantenga. El maná, hermano, yo nunca lo he probado porque ya ni lo conocemos. Pero según los historiadores cuentan que el maná era como el perejil, o como el, ¿cómo se llama? Es el culantro, así, parecido así. Y que lo único, hermanos, que ellos tenían que hacer era molerlo para hacer panes. Entonces comían maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la noche. Y fueron por 40 años. En diferentes ocasiones, pues como esta, que Dios les dio carne para que ellos se placieran de sus deseos carnales. Pero Dios quería siempre mantener un pueblo saludable. Entonces, espiritualmente, hermanos, Dios nos manda que tenemos que ser un pueblo saludable. Imagínense que la misma palabra dice en el libro de los Salmos, dice que el pueblo de Israel experimentó comida de ángeles, porque así le llama al maná, como una comida de ángel, aunque maná no quiere decir eso. Maná simple y sencillamente quiere decir: ¿y eso qué es? Porque cuando el pueblo de Israel empezó a ver que caía maná del cielo, lo primero que dijo no fue: ay, Dios sea bendito por esta comida, no, solo volteó a ver: ¿y eso qué es?, dijo. Entonces cuando dijo eso qué es, literalmente maná, eso quiere decir: ¿y eso qué es? Qué espiritual, ¿verdad? Eso quiere decir nada más: ¿y eso qué es? Se asombraron de ver cómo del cielo podía caer la bendición. Muchas veces nos asombramos de ver caer la bendición, hermanos, porque andamos más en lo natural que en lo espiritual. Y en el ambiente espiritual hay unas riquezas espirituales, hermanos, para nosotros, para que nos saciemos y no que sigamos queriendo saciarnos de la carne. Amén. Entonces, 14:4, mire lo que también dice ahí. Ya tengo unos minutos nada más. Y decían el uno al otro: desígnenos un capitán. Perdón, 14:4, sí. Y volvamos ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Desígnanos a alguien que nos guíe y volvamos ¿a dónde? A Egipto, volvamos al mundo. Y mire, hermano, estaban a punto de entrar a tierra de Canaán y ellos se querían regresar. La tierra prometida estaba ahí cerquita, miren. Pero ellos decían: no queremos entrar. Yo me quiero ir de regreso. Yo me voy para allá, me gusta más aquel lado. Aquí no quiero. Y ahí estaba, cerquita, hermano. Ya estaban a punto de entrar y no querían aprovechar la bendición que Dios tenía para ellos. 1 Corintios 10, 1 y 2. Entonces, mire, el bautismo también en agua es otra experiencia que usted y yo debemos de tener
en la caminata cristiana. Dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, esto nos habla, hermanos, que literalmente el bautismo en agua nos hace que podamos romper ataduras del pasado, los deseos de querer regresar al mundo. Nos ayuda a poder destruir los enemigos que nos intentan llevar otra vez de regreso al pasado o a Egipto. El bautismo en agua también estimula nuestra fe, trae muerte a nuestra vida anterior, pero el bautismo del alma, hermanos, no nos separa totalmente del pecado. O sea que ahí, aún que sea usted bautizado y salga, gloria a Dios, aún va a tener usted deseo de lo carnal. Aún usted va a tener deseo de cosas del mundo. El bautismo en agua, hermano, no nos hace una totalmente limpieza. Por eso vuelvo y repito, necesitamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:13. Otra vez, ese ya lo leímos para que usted se lo vuelva a recordar. La segunda parte, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hermano, subraye ese versículo. Usted y yo somos llamados por Dios a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero necesitamos nosotros entregar nuestras áreas, hermano. Nuestros deseos los tenemos que sujetar. ¿Sabe que cuando la palabra dice que debemos de amarrarnos bien los lomos, hermano? Está diciendo ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Eso quiere decir sujeta tus pensamientos, sujeta tus ideas, tus emociones, sujétalas, porque tu emoción no te va a hacer llegar a donde Dios quiere que llegues. Éxodo capítulo 15, y solo le voy a contar la historia resumida. Pasaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel, y llegaron a un lugar donde había agua. Pero resulta que esas aguas, dice la Biblia, que eran aguas amargas, aguas difíciles de tomar. No sé si alguien ha probado alguna vez una agua amarga. ¿A quién le gusta el agua amarga? A mí solo el café amargo me gusta. Pero un agua amarga, man. Muchos dicen que parece como hiel, ¿verdad? Sí, fea. No se puede tragar, no tiene ninguna sensación agradable en el paladar, sino al contrario, como que secara el paladar esa agua amarga. Y ellos llegan a este lugar donde había aguas, pero las aguas estaban amargas. Entonces, mire, hermano, a veces es necesario pasar por situaciones difíciles en nuestra vida para que nuestro corazón sea tratado, para ver si la amargura gobierna nuestro ser, si la amargura gobierna nuestro corazón. Puede ser que se levante oprobio, que se levanten calumnias, que se levanten mentiras. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser humildes. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser, hermanos, honestos, íntegros delante de Dios. Porque mire, todo aquel que recibe oprobio por causa de Cristo, bienaventurado es, hermano. Si a usted lo maltrata por ser cristiano, dele gloria a Dios. Que no lo han hecho hasta ahorita, ¿verdad? Porque vivimos tiempos tan benditos que usted dice que es cristiano en cualquier lugar y le dice, de veras, qué bueno, ay, ora por mí. Pero cuando lleguemos a aquellos tiempos, cuando le digan a usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, métanlo a la cárcel. Usted y yo nos vamos a tener que sentir dichosos. Pero cuando usted es vituperado por su propia causa, en mi caso, si yo soy vituperado por mi causa, entonces ahí, ¿por qué me voy a quejar? Si por mis actos, si por mis actitudes, por mis circunstancias, por mi forma de ser o por mi forma de hablar o por lo que sea, yo estoy recibiendo oprobio, entonces no es por causa de Cristo, es por mi causa. Entonces ahí no soy digno, ¿verdad? Ni bienaventurado, sino que ahí lo que tengo que hacer es cambiar mi forma de ser. En vez de ser arrogante, pasar a ser humilde. En vez de ser altivo, humillarme. Y Dios, hermano, nos lleva en procesos así en nuestra vida para probar. Pero ahí dice que Dios le mostró a Moisés un árbol y le dijo, corta ese árbol y échalo en el agua. Y las aguas, dice, hermano,
que no se volvieron agua pura, dice que se endulzaron. Mire, cuando nos acercamos a la cruz con amarguras en nuestro corazón, Él cambia esa amargura y nos endulza el corazón. Eso es lo especial de Dios, que cuando nosotros venimos amargados y criticando y dolidos por lo que la gente nos ha hecho o por la gente ha hablado, nos debemos de acercarnos a la cruz de Cristo. Y en la cruz Él nos va a recordar, pero yo te perdoné todos tus pecados. Perdona al que está hablando de ti, perdona al que te está criticando, perdona al que te está maldiciendo. Trae eso a la cruz. Amén. Póngase de pie. En el bautismo, hermano, del Espíritu Santo, somos llevados a nuevas alturas. Ya le dije que no es solo la experiencia de hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo va mucho más allá, hermano. Mucho más allá de lo que usted podría imaginar. Y además, no se lo imagine. Lo tiene que vivir. El bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra, que cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, empezamos a tener experiencias con Él. Y pasamos de una vida como la vida de Job. Que Job escribió en el último capítulo de su libro, en el capítulo 42 y versículo 5, Job escribió estas palabras y dijo: yo de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Cuando usted y yo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, todo lo que nos han contado de experiencias del Espíritu Santo, ya no vamos a solamente a oír, sino vamos a empezar a vivir esas experiencias. Pero necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que nos llene, que nos tome, que nos lleve a nuevas alturas, que nos haga remontar sobre las circunstancias. Sabe que el águila, hemos hablado en varias ocasiones del águila, pero el águila, hermanos, puede enfocar a su presa estando cerca, pero también la puede enfocar estando a cientos de metros de altura de la presa. Y la enfoca, hermanos, telescópicamente, milimétricamente mira a la presa y la enfoca y sabe a qué medida o a qué distancia se está moviendo, a qué velocidad se está moviendo, para un día venir y descender, hermano, y caer sobre esa presa. Eso hace el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos lleva a nuevas alturas, nos hace ver la tentación, nos hace ver lo que está pasando en el ambiente natural de nuestra vida y nos alerta y nos da la capacidad para venir como el águila y descender en picada, hermanos. Y si usted se ha dado cuenta, hermanos, ha visto documentales en cuanto a las águilas, ¿qué es lo que regularmente las águilas agarran con sus garras y se lo llevan a sus aguiluchos? ¿Quién se ha dado cuenta alguna vez? ¿Qué tipo de presa es? ¿Qué animal es? Serpientes. Ahí está. Mire, es que no es casualidad, hermano. No es casualidad. Si la serpiente es tipo del diablo, hermano. El diablo se anda rondando por abajo, queriendo venir y morder, poniendo la tentación, poniendo el pecado, mordiendo a los hijos de Dios para que tropiecen y caigan. Pero si usted es lleno del Espíritu Santo, remonta sobre las nubes y tiene una vista espiritual, hermanos, telescópica, usted se va a dar cuenta que el pecado va a andar rondándolo. Y usted no va a decir: ay, pobrecito, hay que se quede después. Dentro de un mes regreso a ver si todavía anda rondando. No, el águila lo que hace es descender, hermano, y agarrarla y devorarla. Así, hermano, nosotros en lo espiritual, llenos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no es solamente, hermanos, para que tengamos experiencias aquí, es para que tengamos experiencias en nuestro ser, en nuestras casas, y que podamos estar alerta cuando el enemigo se quiere meter en los hogares. Cuando el enemigo se quiere meter por la televisión de nuestras casas, cuando el enemigo se mete por los teléfonos de nuestros hijos, cuando el enemigo se mete por la música que oyen. Ahí, hermanos, está el enemigo
rondando. Y cuando usted menos sienta, hermano, el enemigo lo va a querer morder. Pero si usted tiene una vista espiritual y su olfato espiritual está sensible, usted va a agarrar al enemigo, usted va a agarrar al pecado, a la tentación como su presa, y lo va a devorar en el nombre de Jesús. Y no va a dejar que ni su familia, ni usted, ni nadie que esté a su alrededor pueda ser impactado por el veneno de esa serpiente. Por eso le digo, no es casualidad. No es casualidad, hermano. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Cierre sus ojos ahí, levante sus manos. Y quiero que escuche esto con sus ojos cerrados. Esta es una promesa que Dios Padre da. Y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, y que además los pongas por obra. Levante sus manos ahí y dígale al Señor: pon ese corazón nuevo en mí, Señor. Pon tu espíritu, pon tu Santo Espíritu dentro de mí. Yo quiero, Señor, devorar el pecado, devorar la tentación, y no que la tentación me devore a mí, y no que el pecado venga y me consuma a mí. Pero necesito de tu espíritu, tus experiencias, tu mover sobrenatural en nuestra vida. Espíritu Santo, que sea real en nuestras casas. Nos ponemos alerta, Señor, a cuidar el muro de protección de nuestros hijos y de nuestras familias. No queremos vivir recordando, Señor, el pasado. No queremos vivir, Señor, ufanándonos de las cosas malas que pudimos haber hecho, porque de nada nos sirve, Señor, recordarlas. Queremos, Señor, queremos devorar a la presa. Tú venciste al enemigo en la cruz del Calvario. Tú lo venciste y lo pisoteaste en la cruz del Calvario. Él ya no tiene parte con ninguno de nosotros, con ninguno de los que somos llamados tus hijos. Pero sabemos que aún anda como un león rugiente, viendo a quien se devora. Para aquel que anda sin discernimiento, para aquel que anda sin saber y reconocer que el pecado está a la puerta, como le dijiste tú a Caín. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. De ti depende que el pecado se enseñoree de ti y vayas y mates a tu hermano. Y literalmente la historia cuenta que el pecado estaba esperándolo a la puerta a Caín, y Caín salió y mató a su hermano. Padre, en el nombre de Jesús, nos revestimos, Señor, de la armadura de Dios. Tomamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando, Señor, argumentos, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hoy nuestros sentidos espirituales, Señor, nuestro olfato espiritual se empieza a activar. Empezamos a discernir, Señor, empezamos a oler en el ambiente espiritual, Señor, para poder devorar y destruir lo que a ti no te agrada de nuestra vida primeramente, Señor, porque no podemos hacerlo en nadie más que primeramente en nosotros mismos, porque tu palabra dice que el juicio comienza en casa, y primero va a empezar en mi morada, en mi casa, y luego, Señor, correrá hacia los alrededores. Así que ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de mí mismo.
Ayúdame a tener cuidado de mí para estar apercibido, Señor, de los ataques del enemigo y poderle hacer frente. Tu palabra dice: resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero no lo podremos resistir, Señor, si no tomamos autoridad, si no nos consagramos. Seríamos avergonzados delante del enemigo si no tomamos, Señor, responsabilidad, si no tomamos integridad, si no tomamos santidad, si no nos humillamos delante de ti, Señor, antes de cualquier batalla. Necesitamos, Señor. Cánteselo ahí al Señor y dígaselo. Cerca de ti queremos estar, Señor, por favor. Cerca de ti queremos estar, Señor, no alejarnos de tu presencia. No me quiero alejar. Así es, Dios. Estamos convencidos, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Quiero estar. Así es, Dios. Tu presencia no me quiero alejar. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, vayan, Señor, con autoridad de Dios. Que marquen el territorio de sus vidas, de sus casas, de sus hijos. Hagan un perímetro alrededor de ellos y le prohíban al enemigo, Señor, entrar y tomar control. Porque el control lo tienes tú. El control lo tienes tú, Señor, en nuestra vida. Reparte, Señor, autoridad sobre los padres, Señor. Reparte autoridad, Señor, sobre las madres. Reparte esa autoridad, Señor, para derribar y para destruir obra del enemigo. En el nombre de Jesús, llévanos en paz. Que podamos tener una semana gloriosa, Señor. Una semana sobrenatural, Señor, en tu presencia. Que tú nos hables en tiempo y fuera de tiempo. Que nos inquietes en nuestras noches, en nuestros sueños, Señor, para poder buscarte y estar siempre alerta, Señor, como atalayas de cualquier circunstancia adversa, Padre. Yo los bendigo y los envío, Señor, con la bendición de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, de esta congregación, en el nombre de Jesús.